vamos a continuar. Como decía, seguramente esa cierta confusión que puede haber, ¿no?, en torno al concepto de custodia del territorio se va a ir aclarando ahora, porque nos disponemos a profundizar en ese concepto, en el papel de la custodia del territorio y en la colaboración público-privada y social para la conservación y restauración de la naturaleza, con una mesa redonda en la que van a participar representantes de todos estos agentes que están implicados en un acuerdo de custodia y que van a poder explicar en esta mesa redonda sus motivaciones, sus compromisos y por qué creen que es una herramienta válida. Como decía al inicio, y como acaba de explicar también Laura, son varios los acuerdos de custodia que se han formalizado en el territorio Geoparque. Por un lado, en el marco del proyecto de cooperación Geoparque Territorio de Resiliencia, como son los establecidos en torno a los miradores del Marchal, la Cueva de los Algarbes en Olafe, el nacimiento y valle del río Guardal o los senderos del Negratín. Y hay otros que también se han formalizado o se han promovido en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que gestiona la Diputación de Granada. Como decía, van a participar en esta mesa redonda entidades propietarias, entidades de custodia, entidades de apoyo y los propios GDR promotores de esta iniciativa en el territorio Geoparque, en el marco de este proyecto de cooperación. Para hacerlo más ágil, porque no es una mesa redonda al uso en la que estemos en un espacio físico, que podamos estar todos sentados contemplando esa mesa con los diferentes componentes de la misma, pues para hacerlo más ágil voy a ir introduciendo a cada uno de los intervinientes uno por uno y planteándoles una primera cuestión a abordar, ¿no? Bueno, pues en primer lugar nos gustaría que un representante de los 3 GDR que conforman este proyecto de cooperación, que como ya he dicho en varias ocasiones son el GDR de Guadix, el GDR Altiplano de Granada y el GDR Los Montes de Granada, nos explicara por qué decidieron trabajar sobre esta figura como una herramienta aplicable al territorio Geoparque. Contamos para ello con la participación de Enrique Gómez, que es técnico del GDR del Altiplano de Granada. Buenas tardes, Enrique, creo que estás por ahí. Ahora sí, No, te perfecto. decía que muchas gracias, Pilar, y también muchas gracias pues, a las personas que están asistiendo esta tarde al seminario. Bueno, pues contextualizo entonces un poco por la pregunta que me hace. Vamos a ver, nosotros desde los GDR, vamos a ver, nosotros en 2020 culmina un proceso de trabajo que llevábamos bastante tiempo currando en él, que es el tema de conseguir la marca Geoparque Mundial de la UNESCO, ¿no? Llevamos más de una década trabajando para conseguir que este territorio, por sus valores, pues fuera reconocido como tal. Desde que el geoparque se declara y previamente, pues se ha volcado mucho el esfuerzo en invertir en equipamiento turístico, en promoción turística, para visibilizar previamente a la declaración y una vez declarado, ahora hemos tenido revalidación, ¿no? Pues esta marca y el destino turístico asociado a la marca, tanto en el territorio como fuera del territorio, ¿no? A ver, un geoparque mundial siempre lo defino yo de la siguiente manera. Es un territorio que debe cumplir una condición que es necesaria para UNESCO, que es poseer una serie de valores patrimoniales de carácter geológico y de relevancia internacional, que generen identidad en el propio territorio y que estén de alguna forma movilizados para impulsar el desarrollo. Pero bueno, esta es una condición necesaria, pero no suficiente. También UNESCO lo que exige y reconoce para la declaración y para el mantenimiento del el territorio en la red mundial, es que haya procesos activos de desarrollo sostenible participativo. Esto es muy importante y relevante en lo que es la filosofía de este programa en la UNESCO, ¿no? Nosotros planteamos el proyecto de cooperación, un proyecto de cooperación para trabajar en torno al Geoparque de Granada, este territorio que terminamos definiendo
Geoparque de Granada Territorio de Resiliencia. Precisamente lo que queríamos es intentar incidir en este aspecto, ¿no? Que considerábamos esencial para mantener el espíritu y la filosofía de la UNESCO al respecto, ¿no? Además, la propia naturaleza de los grupos de desarrollo como entidades impulsoras de la participación territorial y de la acción de abajo arriba, pues nos convierte en una herramienta ideal para impulsar este tipo de historias, ¿no? Así que, bueno, pues nos pusimos manos a la obra y construimos un proyecto con varias patas, pero con el desarrollo, la sostenibilidad y la participación como ejes, ¿no? Por tanto, hemos estado trabajando con el proyecto, pues fijaos, en dinamización, por ejemplo, de la población escolar para hacerla corresponsable del cumplimiento de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en sus municipios, fundamentalmente los vinculados al programa Geoparques de la UNESCO. Hay una serie de objetivos que impulsa el programa y que hemos estado pues intentando pues dinamizarlos con la población escolar. Por otro lado, por ejemplo, estamos trabajando con el sector turístico, construyendo productos ecoturísticos que nos permitan ir cohesionando al sector y que permitan consolidar el destino turístico ya internacional que tenemos. Y claro, surge el tema de la conservación. Vamos a trabajar también el tema de esa pata en el proyecto, ¿no? De la conservación en el geoparque. Y bueno, pues veíamos fundamental avanzar, pero avanzar desde la participación, ¿no? Desde intentar fomentar esa participación en conservación, ese abajo arriba en conservación, un poco en sintonía con la filosofía de la UNESCO, programas como este de Geoparques Mundiales, donde cobra tanta importancia pues ese cambio de paradigma que se ha ido dando en el ámbito de la conservación, desde una conservación, podríamos decir, impuesta entre comillas en el buen sentido, ¿no? Que podríamos pues, conceptualizar como algo más pasivo, pues, a la conservación ya basada en el compromiso y, por tanto, la conservación que podemos denominar como conservación activa, ¿no? Creímos que era una gran oportunidad reforzar el papel de la población en la conservación de su territorio, ¿no? Y ahí pues estuvimos pues explorando qué herramientas innovadoras en el territorio pues podríamos intentar movilizar, ¿no? Y ahí es donde aparece un poco el tema de la custodia del territorio como una herramienta interesante pues para empezar a experimentar en el territorio y que fuera un poco pues un arranque en esta nueva manera de ver la conservación y de hacer esa práctica de conservación en nuestros territorios. Creemos que con lo que hemos ido haciendo y lo que ya algo había, ¿no? Pues hay bastante recorrido en este ámbito. Y bueno, pues también ponernos un poco en sintonía con esta herramienta que ya, por ejemplo, la red de reserva de la biosfera pues la tiene trabajada desde hace tiempo, ¿no? Ese era un poco, o este es un poco el contexto en el que los GDR planteamos en el proyecto este trabajo en torno a la custodia del territorio. Por otro lado, también estamos poniendo en marcha la construcción de una carta de paisaje para el geoparque con el proyecto, ¿no? Una herramienta también de concertación que se ensaya por primera vez en Andalucía aquí y que, bueno, se basa también en buscar compromisos para alcanzar, en este caso, unos objetivos de calidad paisajística que se consensúen en el territorio y que, bueno, estas son las dos, digamos, herramientas que quisimos o seleccionamos pues para trabajar en el proyecto ese ámbito que nos veíamos de alguna manera
obligaba a tocar, que era el tema de la conservación, ¿no? Entonces, lo que hemos pretendido es pues, intentar con el proyecto en general, ya por lo que os he comentado ahí, y algunas líneas más de trabajo que tenemos, es intentar construir geoparques desde la base, ¿no? En definitiva, construir geoparques desde el territorio, que es lo que entendemos nosotros que no hay que dejar de lado, ¿no? Y que hay que potenciar. Ujú. Muy bien, Enrique. En definitiva es contar con la gente del territorio para decidir qué se va a hacer, ¿no? Y qué se conserva, qué se protege en el territorio, ¿no? Es conseguir, eso que decías tú, ese concepto de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, efectivamente, es impulsar esta manera de conservar o de impulsar la conservación desde la participación territorial. Tenemos un territorio que es enorme, ¿no? Un territorio, me refiero a un territorio bajo el sello de la UNESCO, ¿no? Como Geoparque de Granada. Prácticamente todo el norte de la provincia de Granada es geoparque, ¿no? Entonces, es un territorio enorme en el que de alguna forma podrá haber áreas protegidas de mayor o menor tamaño. Ahora se está barajando o se está trabajando en la declaración de un nuevo parque natural en torno a la Sangra, que es territorio geoparque. Hay pasajes protegidos dentro del territorio geoparque y, bueno, y otras figuras, monumentos naturales, pero abordar la conservación de un territorio tan amplio, dinámico socioeconómicamente, pues entendemos que pasa por movilizar este tipo pues de herramientas, ¿no? A poner en marcha en el territorio en el que, bueno, pues la conservación sea en definitiva una cosa de todo y una cosa que pase por grandes consensos eh, a nivel poblacional, ¿no? Ahí, a ver, los geoparques están reconocidos en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Nacional. Están reconocidos geoparques o, por ejemplo, o reservas de la biosfera como áreas protegidas por instrumentos internacionales. Ahí la ley establece que el Ministerio, en colaboración con comunidades autónomas, deben establecer unas directrices de conservación que marquen la planificación y la gestión de estas áreas al respecto, pero esto no ha sido desarrollado en nuestro país todavía. Con lo cual, digamos que se nos queda el geoparque o los geoparques o estas, bueno, fundamentalmente los geoparques que tenemos en España un poco, pues a merced de que movilicemos pues dinámicas que nos lleven a intentar preservar los valores que nos permiten estar en una red como Ujú. esta, ¿no? Ujú. Perfecto, Enrique, pues muchas gracias por aclararnos y por qué los GDR decidieron, ¿no? Y empezar a aplicar esta herramienta. Y bueno, gracias, Enrique, como te decía, seguimos con el siguiente integrante de esta mesa redonda. Lo hemos dicho antes, ¿no? Lo que busca un acuerdo de custodia es crear un espacio de encuentro y de colaboración que permita avanzar de forma firme en la preservación y conservación de los recursos naturales, culturales y el paisaje de ese entorno, convencidos de que la efectiva colaboración con diferentes entidades debe marcar la diferencia en la custodia del territorio a través de este acuerdo que se entiende como un instrumento para la gestión sostenible en la que se implican propietarios y usuarios del territorio. En todo acuerdo de custodia hay una entidad propietaria. En esta mesa redonda contamos con Raúl Viedma Ponce, que es propietario de la finca y la piscifactoría Las Fuentes en el nacimiento del río Guardal, que como antes indicaba Laura, ha sido objeto de uno de los acuerdos de custodia alcanzado en el Geoparque en el marco de este proyecto de cooperación. Y este acuerdo de custodia
tiene por objeto la preservación y mejora del entorno natural del nacimiento del Guardal, así como el impulso de la biodiversidad, especialmente de las especies de fauna herpetológica, considerando sus distintos valores, tanto intrínsecos, culturales, recreativos, de ocio, educativos, etc. Así que damos las buenas tardes a Raúl, que creo que está también por ahí. Raúl Viezma Ponce. Buenas tardes, no sé si se me oye. Se te oye perfectamente. No sé si puedes activar también la cámara. Estoy intentando activar, pero el hospedador lo detuvo. Dice, no puedo iniciar el vídeo porque el hospedador lo detuvo. Vale, bueno, yo te voy a plantear la pregunta mientras el hospedador va solventando esa cuestión y así podemos ir adelantando. En tu caso, nos interesa saber qué es lo que lleva pues, al propietario de una zona privada, ¿no?, a considerar que un acuerdo de este tipo puede resultar beneficioso. ¿Y qué limitaciones de los propietarios con voluntad para la conservación de la naturaleza pueden suplirse con este tipo de acuerdos en general o en tu caso, sobre todo, nos interesa en tu caso en particular? Bien, en primer lugar, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfectamente. Te voy a dejar hablando y voy a ver si se soluciona el tema del vídeo para que te podamos ver también Correcto. ahora, ¿vale? Bueno, en primer lugar, dar las gracias por contar con mi participación y dar las gracias a Laura, que la verdad que en el proceso pues eso, de entendimiento para este acuerdo de custodia del territorio, pues ha sido fundamental. Lo nuestro fue un flechazo, es decir, cuando Laura me contacta y me propone firmar un acuerdo de custodia del territorio con la Asociación Herpetológica Granadina, en la primera reunión con los representantes de la asociación, pues bueno, pues estuvimos ya 2 o 3 horas hablando y fue una cosa pues que rápidamente congeniamos. Por poner un poco... Raúl, perdona, creo que le puedes dar ya al vídeo. Prueba a ver ahora. Bueno, Perdona que te haya interrumpido. ahora Ahora sí, ¿no? sí, perfecto. Perfecto, pues fantástico. Muy bien. Bueno, nosotros en lo que es las fuentes o la piscifactoría, aquello es una finca que está en el nacimiento del río Guardal. Llevamos pues quizá 20 años colaborando con la Junta de Andalucía en la conservación del cangrejo de río común y también con la trucha común. Y, por tanto, venimos ya con cierta tradición de colaborar con las administraciones en asuntos de biodiversidad. Habíamos escuchado ya en su día, cuando se publicó la Ley de la Biodiversidad, lo que son los acuerdos de custodia del territorio. Entonces, cuando nos contactó Laura, pues no era una cosa que nos pareciera, que nos fuera desconocido, y efectivamente, pues enseguida fue fácil el acuerdo. ¿Qué es lo que...? Es verdad que se ha comentado que los acuerdos de custodia del territorio son muy amplios y muy flexibles, y que incluso a lo mejor por ser tan amplios y flexibles, pues pueden llegar a generar confusión, ¿no? Porque todo cabe, ¿no? Pero en el caso de los propietarios de fincas particulares, pues tener una herramienta con ese nivel de flexibilidad resulta muy cómodo, y aparte creo que facilita la integración, ¿no? La incorporación de diferentes tipologías de propietarios, que luego brevemente lo comentaré. Diferentes tipologías de propietarios privados, porque ya he comentado Laura que hay propietarios de monte que son públicos, que son entidades y administraciones públicas, pero dentro de los propios propietarios forestales encontramos diferentes tipologías. ¿Qué es la limitación mayor que nos encontramos a aquellos propietarios de fincas que, bueno, pues que por diferentes motivos queremos colaborar activamente en la preservación de la biodiversidad? Pues obviamente la falta de cualificación técnica, ¿no? Es decir, gestionamos unos recursos, pero muchas veces ni siquiera sabemos la biodiversidad que hay dentro de las fincas privadas, y esto es una cosa que cuando a un propietario forestal se le explica, porque tiene la ocasión de conocer personas que van a la finca y le explican, pues mira, aquí tienes este tipo de planta, que además pues es una planta que está catalogada, o aquí tienes este tipo de fauna. Cuando se les explica pues la biodiversidad que tiene en la finca, pues bueno, pues ven esa biodiversidad desde otra perspectiva, y muchas veces nace el deseo de cuidarla y de protegerla. Entonces, es verdad que los acuerdos de custodia del territorio son instrumentos
que para mí tienen muchísimo recorrido. Veo que tienen dos grandes dificultades. Una es que son desconocidos por muchos de lo que serían los destinatarios de los acuerdos de custodia del territorio. Yo, por ejemplo, participamos en una asociación de propietarios forestales de Andalucía Oriental, que además tiene como misión pues poner en valor todos estos servicios que ahora se llaman ecosistémicos, ¿no? Del monte privado. Recordemos que el 70% de los bosques y del monte en Andalucía, el 70% está en manos de propietarios particulares y solo el 30% está en manos de administraciones públicas, ya sean autonómicas, locales o estatales. Entonces, claro, es posible que la biodiversidad no esté distribuida uniformemente, es decir, que en ese 30% de propiedad forestal pública haya más de ese 30% de biodiversidad, pero con independencia de esos porcentajes, ¿no? O de la distribución de la biodiversidad, es evidente que la propiedad privada en Andalucía y en general en España hay una estructura de la propiedad privada y contar y conseguir implicar a los propietarios privados en la gestión de la biodiversidad pues debería ser un objetivo de cualquier política ambiciosa, ¿no? En materia de biodiversidad. ¿Y qué es lo que veo yo, por resumir y no alargarme más, qué son las dos grandes dificultades? Que además yo me he encontrado con esas dos dificultades y las veo en mis vecinos, cuando nos reunimos en estas asociaciones y comentamos. Pues la primera es que falta conocimiento de la figura del acuerdo de custodia del territorio, que es un acuerdo que cuando te lo explican te resulta muy cómodo, no es una camisa de fuerza, realmente es una cosa que se permite personalizar. El segundo obstáculo, bueno, o dentro de este obstáculo de la falta de conocimiento, lo he mencionado antes, muchas veces los propietarios forestales no conocen la biodiversidad que tienen en sus fincas. Entonces es difícil proteger si no se conoce, ¿no? Ahí está, hay esto que dicen, ¿no? Conocer, amar y proteger, ¿no? Si no conoces es difícil que lo ames y si no lo amas, ¿cómo lo vas a proteger? Y luego, y en esto, pues bueno, cómo se pueden hacer estas auditorías de biodiversidad, todo este tipo de cosas son muy útiles y muy interesantes. Y la otra gran dificultad es, yo lo que sí que percibo es una desconfianza, que hay que superar una desconfianza previa, es decir, por diferentes motivos que no vienen al caso quizá ahora entrar en profundidad, pero sí que se percibe entre el colectivo de los propietarios forestales cierta desconfianza, por un lado, hacia la administración y también hacia ciertos sectores, vamos a decir, porque son solo ciertos sectores del activismo ecologista. Es decir, hay como un poco de desconfianza de decir, bueno, pero estos acuerdos de custodia del territorio, ¿qué me van a implicar? ¿Que van a venir personas, esas personas qué actitud van a tener dentro de la finca? Es decir, ¿cómo va a ser esa relación? Hay una desconfianza natural, ¿no? Que se puede intentar pues, poner medios para superarla, pero quitando estas dos dificultades, yo estoy convencido que los acuerdos de custodia del territorio tienen mucho margen para desarrollarse, sin ir más lejos y además me parece que el enfoque que ha explicado Laura me parece muy positivo, buscar acuerdos pilotos que sean ejemplos, ¿no? de experiencias que funcionan. Ahora mismo, dentro de la asociación, hay una finca en donde hay un señor que tiene, dentro de su finca hay unas cuevas, en esas cuevas hay unas poblaciones muy importantes de murciélagos y presentaba justamente estos dos tipos de problemas. Es decir, no conocía que existían esas cuevas ni esas poblaciones de murciélagos y luego tiene una desconfianza hacia todo lo que sea, pues permitir el acceso de terceras personas a la finca y ese tipo de relaciones. Y a raíz de que se firmara el acuerdo de colaboración con la Asociación Herpetológica Granadina, que yo solo he trasladado a la asociación, pues bueno, pues esta persona ahora está interesada en firmar un acuerdo de custodia del territorio para proteger esas cuevas y las poblaciones que hay de murciélagos allí, ¿no? Entonces, esto sería... y por concluir, que estos acuerdos de colaboración dentro de 5 o 10 años tienen que tener algún tipo de resultado práctico, no puede quedar en... Es decir, lo importante no es cómo empieza el viaje, sino cómo acaba. Tiene que ser algo efectivo, que se traduzca en resultados y entonces es importante que los incentivos para ambas partes, en este caso, pues se pongan encima de la mesa. Y el primer incentivo es la motivación personal y el segundo incentivo, pues efectivamente, que hayan recursos para tirar adelante con estas experiencias.
sobre todo las asociaciones que se van a implicar, que en el caso de en el caso nuestro, pues ya lo comentábamos con los asociados, ellos tienen que asumir costes de desplazamiento, pernoctación, son muchas horas, es decir, hay un esfuerzo que en una parte lo suples pues voluntariamente, pero bueno, qué herramientas se van a desarrollar para que esos acuerdos sean sostenibles y no sea una cosa de un año, de dos, sino que estamos hablando de periodos de tiempo que la naturaleza requiere, unos periodos de tiempo pues que no son los de la escala de la inmediatez y en ese sentido pues está todo por hacerse y por tanto pues dar la bienvenida a esta iniciativa en fin, pues vamos a tratar de entre todos pues que los resultados los podamos explicar dentro de unos años. Esto solo es el inicio. Muchas gracias, Raúl. Es interesante, ¿no? El superar esa desconfianza previa, que es una cosa que también ha apuntado antes Eduardo, ¿no? En su intervención cuando, bueno, pues cuando han querido empezar a trabajar en alguna otra zona por cercanía, pues a propietarios con los que ya se ha trabajado el acuerdo de custodia tienen que transmitir, tiene que funcionar ese boca a oreja, ¿no? El conocimiento de experiencia previa, pues para romper esos miedos como tú nos comentabas. Muchísimas gracias, Raúl, por tu valoración. Bueno, pues seguimos adelante con esta mesa que, bueno, hemos hablado de entidades propietarias, el ejemplo de Raúl Viezma, en este caso en el nacimiento del río Guardal, en Piscifactoría Las Fuentes, y otra parte son las entidades de custodia, que asumen el compromiso de vigilar y participar para el mantenimiento, correcta afluencia y valorización, del lugar objeto del acuerdo, así como otras cuestiones como posibilitar la participación de la comunidad local, desarrollar acciones de sensibilización, de participación y educativa, o la identificación y búsqueda de oportunidades, así como vías o líneas de financiación pública o privada, que también estamos viendo que son una parte muy importante, ¿no? Esas vías de financiación. Para abordar esta cuestión de las entidades de custodia, contamos en primer lugar con la participación de María Piedad Vico Fernández, que es presidenta de la Asociación de Senderismo Hueveños por Senderos. Esta asociación es entidad de custodia en el caso de los senderos del Negratín, en concreto del sendero Chimeneas del Negratín y sendero Playas del Negratín, Catedrales del Geoparque. Estoy viendo ya está ahí María Piedad. Buenas tardes, María Piedad. Hola, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación. Bueno, que el anfitrión ya me había dicho que iniciara el vídeo y por eso Sí, ya estaba aquí. claro, perfecto. Así me es más fácil saber que está también ahí. Sí. Bueno, contamos contigo como entidad de custodia. Cuéntanos por qué es importante que las personas o colectivos, en vuestro caso como asociación de senderistas, que habitualmente visitan o disfrutan de un determinado lugar, se impliquen en su custodia, ¿no? ¿Qué retos queréis abordar y por qué recurristeis o os pareció que era idónea esta herramienta? Bueno, pues en primer lugar agradecer a Laura el trabajo para poder firmar este acuerdo. Y bueno, como entidad de custodia, pues sí nos llamó la atención el momento que se pusieron en contacto con nosotros. Como asociación yo lo expuse a mis socios y socias y no tuvieron, vamos, que no pensábamos en no firmarlo. Porque es verdad que nosotros como senderistas estamos acostumbrados a ir a hacer senderismo a otros sitios, a otros lugares, pero no apreciamos realmente a lo mejor lo que tenemos en nuestro entorno. Y creemos que una manera de sensibilizar a la gente, a la población, es implicar a la propia población. Nuestra asociación nacimos en el 2017 y nosotros organizamos actividades para todo tipo de edades. Es verdad que a lo mejor algunas veces hacemos una actividad y van incluso hasta 3 generaciones. Nos encontramos con la abuela, el hijo y el nieto. Pero ¿por qué organizamos esto? Porque creemos que es una manera de concienciar desde más pequeños. Entonces la gente se conciencia con el medio ambiente, se conciencia con el deporte y de esta manera pues van inculcando a los valores que creemos que son los idóneos. Entonces, pues es lo que decía, no dudamos en firmar este acuerdo. Y es verdad que a veces pues los municipios hacen inversiones que si la propia gente del municipio no se lo cree, pues no, ni lo practica ni realmente se mantiene.
Entonces, pues nosotros estamos concienciados con el tema del medio ambiente, con el tema de nos creemos y queremos en nuestro territorio y creemos que es una buena acción para que esto pues siga en el futuro. Es verdad que nuestros senderos pues están un poco alejados del núcleo urbano y sí es lo que echamos en falta, que tenemos que hacer actuaciones para que el senderista que venga a hacer el sendero también visite nuestro pueblo y podamos tener ese recurso de turismo en nuestro municipio. Y para eso pues trabajaremos junto con entidades para que eso se pueda llevar a cabo. María Piedad, enlazabas con una idea que también nos dejaba Raúl hace un momento, ¿no? Lo de conocer lo que tenemos para aprender a valorarlo y amarlo y entonces querer protegerlo, ¿no? Claro, claro. Si nosotros mismos no lo creemos y nosotros mismos nos queremos, pues realmente podemos vender eso. Si nosotros no nos lo creemos o no lo practicamos, pues va a ser más difícil poder hacerlo. Y también creemos que todos estos acuerdos son buenos porque aparte de que el tema de Geoparque, la marca Geoparque nos está trayendo cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Porque si luego viene y nos plantan macroproyectos o macrogranjas, pues si la gente, yo creo que estamos concienciados en este tema, pues podremos luchar más por nuestro territorio. Ujú. Y ahora os planteáis como reto, como me decías, conseguir dar como un paso más y, bueno, ya sabemos que esos senderos son muy visitados porque de hecho los fines de semana y los días festivos las redes se llenan de fotos de gente que ha realizado, que ha disfrutado de vuestros senderos. El siguiente paso sería eso, conseguir que también se animaran a visitar el Es que pueblo. falta eso, porque yo, bueno, yo me muevo en este mundo y hay gente que ha venido, vienen autobuses y a lo mejor si van al mirador, se paran en el mirador, hacen el sendero y vuelven. Entonces no llegan al pueblo. Hay que buscar alguna alternativa de conectar los senderos con el pueblo. Y para eso también pues está la gente, la población, para que entre todos podamos conseguir eso. Y al final el senderismo y el que nos gusta andar es yo siempre decimos, es una mochila de llena de vivencias, pues hay que llenar esa mochila. Ujú. Perfecto, pues María Piedad, seguir llenando esa mochila. Muchas gracias por compartir parte del contenido con nosotros y, bueno, y a seguir avanzando con los objetivos que os habéis planteado en ese acuerdo de custodia. Muchas gracias. De hecho, mi inciso, nosotros solo Sí. como asociación tenemos un proyecto, porque igual que hacemos ruta de senderismo dentro, hacemos fuera, hacemos también actividades culturales, nos hemos planteado un proyecto que se llama, como lo hemos denominado, Andando por el Geoparque. Para nosotros mismos, por lo menos conocer nuestro territorio y que la gente también pues lo conozca, que a lo mejor somos de Cuadra del Campo y no conocemos una ruta que hay en Baza o una ruta que hay en Caniles, y así, y vamos a ir conociendo nuestro entorno. Pues que sea así y que además sea compartiendo edades y generaciones en los mismos grupos, que eso me resulta muy interesante y muy Sí, enriquecedor. Pues muchas vale, gracias, María Piedad. a vosotros. Bueno, si hablamos de acuerdos de custodia y de entidades de custodia, tenemos que hablar sin duda de Memolab. Es una de las iniciativas pioneras en proyectos de custodia promovida por la Universidad de Granada. El Memolab, Laboratorio de Arqueología Biocultural, dirigido por José María Martín Cibantos, es un espacio de investigación y difusión en el ámbito de la arqueología medieval, pero que aporta una perspectiva menos habitual, más social, aunando arqueología y medio ambiente. Hoy contamos con la participación en esta mesa redonda de José María Martín Cibantos, que es profesor titular de Historia Medieval e investigador de la Universidad de Granada y que está al frente, como acabo de decir, al frente de este proyecto Memolab. Buenas tardes, José María. Veo que estás... Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría saber por qué desde la Universidad de Granada se decide apostar por esta herramienta y qué tipo de acciones son las que lleváis a cabo a través del proyecto Memolab. Bueno, nosotros dentro de la singularidad de lo que hacemos, que bueno, no voy a explicar porque por falta de tiempo y bueno, porque también se conoce en parte, ¿no? En el territorio. Y coincido con una de las cosas que decía Eduardo de Miguel, ¿no? De bueno, lo que en realidad, bueno, seguimos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Y podríamos decir que ha sido algo natural, ¿no? Es decir, hacemos
trabajo conjunto de colaboración, en este caso con las comunidades de regantes, y la custodia del territorio nos servía para, por una parte, formalizar, darle carta de naturaleza a esa colaboración, ese trabajo conjunto y en parte a esa investigación participativa, ¿no? Eh, y además nos permite conectar con todo un ámbito más relacionado con la conservación del medio, con la sostenibilidad, ¿no? Y con muchos otros aspectos. Pero en realidad, bueno, pues todo esto se enmarca dentro de una estrategia de intervención social, ¿no? Y de trabajo con las comunidades de regantes basado en la multifuncionalidad de los sistemas agrarios, ¿no? Eh, mm, de hecho, bueno, pues la actividad y la herramienta que más éxito y más conocida de los que hemos ido haciendo desde los últimos 10 años ha sido la de la restauración de acequias, ¿no? Y con las comunidades de regantes y con voluntariado como una herramienta de intervención social y como una provocación sobre principalmente en positivo, pero también sobre las políticas agrarias, las políticas hidráulicas, las políticas ambientales, territoriales y culturales, ¿no? Y el papel que desempeñan estos sistemas agrarios, en concreto los sistemas históricos de regadío, en nuestro caso, dentro del contexto actual, ¿no? Y en el caso además del territorio de Geoparque, pues hablamos de un territorio muy tensionado, que podríamos decir que es prácticamente un frente de guerra de modelos de desarrollo contrapuestos que están representados, pues lo decía María Piedad ahora, ¿no? Por el tema de la intensificación e industrialización agraria, no solo desde el punto de vista agrícola, ¿no? De la agricultura, sino también ganadera, o bueno, recientemente ahora también con el tema de las energías solares, ¿no? De manera que el territorio se va convirtiendo en, como el resto del ámbito rural, en un lugar de extracción, ¿no? Solo de extracción, con unos fuertes impactos, ¿no? Eh, Dentro de esa estrategia, bueno, pues nosotros hemos ido trabajando, intentando crear herramientas y de trabajo con las comunidades de regantes principalmente, pero en realidad con todas las comunidades locales y con las instituciones locales. Y bueno, nosotros como universidad, pues nos hemos convertido en la primera universidad española en ser entidad de custodia del territorio, ya digo, como parte de un proceso, entiendo, natural dentro de toda esta estrategia de trabajo. Y y hemos firmado nueve contratos de custodia del territorio, ¿no? Y hemos dicho, basta, tenemos más demanda, ¿no? Y no solo en territorio de Geoparque, sino también fuera, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos a firmar uno más, en este caso con una comunidad de regantes de Aldeanueva de la Vera en Cáceres, con la que también llevamos tiempo trabajando, ¿no? Pero hemos dicho basta porque hemos encontrado un techo, ¿no? Y podríamos firmar muchos más, porque vamos trabajando con muchas comunidades de regantes, pero todo eso nos genera también una responsabilidad que asumimos, ¿no? Y que intentamos llevar a cabo de la mejor manera posible, pero vemos que es una herramienta útil, ¿no? Para hacer esa colaboración, que la podríamos hacer sin la custodia del territorio, pero que no se ve apoyada por la administración, ¿no? Y también creo que lo decía antes Raúl, ¿no? No se ve apoyada, ¿no? Es decir, es una herramienta de conservación, principalmente de conservación del medio natural, de conservación del territorio, y, pero que no tiene financiación, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que resulta incluso hasta contradictorio desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Porque es una herramienta apoyada desde las propias administraciones, pero que no tiene un respaldo real, ¿no? Más allá de la propia formación, ¿no? De hecho, pues que incluso entra en contradicción con las propias políticas, como decía antes, las propias políticas agrarias, ¿no? Hidráulicas, o de planificación del territorio, ¿no? Porque se promueve por un lado un tipo de actividad y un tipo de estrategia, y por otro lado, en realidad las políticas y la inversión pública van por otro lado, ¿no? Los grupos de desarrollo rural del Geoparque son perfectamente conscientes de todas estas contradicciones, ¿no? Y están ahí pues claramente posicionadas del lado de la sostenibilidad y del cuidado del territorio, ¿no? Y de la gente que vive en el territorio y de su cultura, ¿no? Y de su identidad. Pero bueno, pues vuelvo de nuevo el caso, por ejemplo, de Cuevas del Campo, ¿no? Y por poner solo uno, porque ¿no? Además se mencionaba antes, ¿no? Donde se hace ¿no? la actividad de custodia del territorio, lo de los senderos, que me parece estupendo, ¿no? Y es precioso, sobre todo además de esa perspectiva que contaba Piedad, ¿no? De transmitir valores, ¿no?
pero al mismo tiempo, pues, ¿no? Pues se plantea el conflicto con la macrogranja, o por ejemplo, se ha llevado a cabo ya la mal llamada modernización del sistema de riego, que en realidad es un proceso de tecnificación, que es un proceso de intensificación, industrialización agraria, y que tiene unos impactos brutales, y ya lo sabemos, sobre el territorio, ¿no? No solo sobre el medio natural, sobre nuestros acuíferos, sino también a nivel social, ¿no? Y paisajístico, a nivel cultural, con unas inversiones millonarias, y solo en la primera fase eran 7.600.000 euros, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos que plantearnos es de qué estamos hablando realmente, ¿no? Y qué impacto tienen estas medidas que podamos tener, ¿no? Y qué recorrido podemos tener, ¿no? Y, intentando generar esta alternativa, ¿no? Intentando generar la posibilidad de vivir de otra manera el territorio, ¿no? Y de realmente cuidarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de custodia, lo que estamos hablando es de cuidar el territorio y de cuidar a las personas, ¿no? Y parece que aunque, por mucho que nos empeñemos desde distintos sectores sociales, ¿no? Institucionales y académicos, pues la política y la inversión pública van realmente por otro sitio. Así que sí, es una herramienta muy útil, es una herramienta a la que nosotros de hecho ya le hemos encontrado un techo, ¿no? Y, pero que, bueno, a pesar del panorama que se nos presenta, pensamos que nos debe servir para seguir construyendo, ¿no? Para seguir tejiendo. Ujú. Resulta muy interesante esa idea, ¿no? Aunque pueda parecer una obviedad, pero que cuidar del territorio es también cuidar de las personas, ¿no? Que por eso es importante la implicación de esas personas. Pues José María, muchísimas gracias por tu visión, por tu aportación, Placer. por esa visión crítica que siempre ayuda a seguir mejorando, porque desde luego pues todo tiene que ir incorporando aquellas y cubriendo aquellas necesidades que se ven que van surgiendo, ¿no? En este caso hemos visto que una importante es esa financiación, ¿no? Que tú reclamas sobre todo por parte de las administraciones. Así que muchas gracias. Seguramente al final de la sesión habrá alguna cuestión, alguna pregunta que se plantee, pero nos quedan todavía dos intervinientes en la mesa redonda, así que vamos a seguir con los dos y luego abrimos un pequeñito turno por si alguien tiene alguna cuestión. Muchas gracias, José María. Nada. Bueno, continuamos. Hemos visto cómo puede ser entidad de custodia una asociación de usuarios de un determinado territorio o también una entidad como la Universidad de Granada. Pero también nos interesa abordar otros perfiles de entidades de custodia, como la Asociación Albelal, una asociación que seguramente muchos de los que están siguiendo este seminario conocen perfectamente. Es una asociación que promueve la regeneración del paisaje del territorio a través de la restauración de ecosistemas, la agricultura regenerativa y la dinamización económica, que pretende concienciar de la importancia de que la ecología y la economía vayan de la mano para conseguir un desarrollo sostenible y que ha formalizado varios acuerdos de custodia, como nos explicaba Laura en su intervención, en el marco de ese plan de desarrollo turístico, de sostenibilidad, de desarrollo turístico en destino. Bueno, pues Fernando Bautista Expósito, que también lo estoy viendo y ahí es técnico de la Asociación Albelal, y bueno, pues nos va a contar, o le invito a que nos cuente, por qué han considerado la custodia del territorio como una herramienta útil para la consecución de los objetivos de su asociación. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Perfectamente. Pues bueno, lo primero decir que lo malo que tiene ser de lo último en participar es que ya prácticamente lo ha dicho todo los compañeros anteriormente. Lo bueno es que se refrendan y se refuerzan muchas de las cosas que os voy a poder decir ahora. Mira, la Asociación Alvelar lleva 9 años como trabajando en las comarcas del noroeste de Murcia, Los Vélez, Altiplano de Granada, Guadix y el Alto Almanzora. Por ser esas 5 comarcas una unidad biogeográfica con unas características ambientales, culturales, de uso de la tierra, pues bastante, podríamos decir, similares, ¿no? Homogéneas. Cuando a mí se me considera para empezar a trabajar para la asociación, pues se me encarga el desarrollo de un plan que, teniendo en cuenta lo que son los fines fundacionales o los objetivos de esta asociación,
pues pueda ayudar a vertebrar el territorio desde un punto de vista de la restauración de ecosistemas, de la promoción de la agricultura regenerativa y dentro de las fincas un concepto bueno, en aquel momento ahora es novedoso, pero en aquel momento lo era más, que la diversificación teselar, ¿no? Mm, la biodiversidad a día de hoy es un fotograma de una película de miles de años. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el resultado de múltiples alteraciones, de múltiples cambios de uso, de múltiples conflictos sociales, de múltiples situaciones sociales que han ido forzando al ser humano a impactar de una manera o de otra y sigue en este mismo sentido. Lo que vemos ahora con la energía renovable, pues no es más que un reflejo de que, bueno, no se tienen en cuenta ciertos conceptos, la biodiversidad, los ecosistemas semiáridos, se aprovechan de una circunstancia en estos ambientes de poca o poco reclutamiento juvenil para la agricultura, de quizá una desafección social por unos territorios pues duros. Y el territorio es superficie de implantación de almendros, de implantación en su momento de cereales en sustitución de viñedo o de implantación de macrogranja por una demanda que tiene el mercado global de carne de cerdo. Entonces, nosotros con una visión, intentando dándole una visión amplia de todo lo que implica el paisaje, cuando hace un 360 de lo que desde una montaña, de una colina y ves lo que hay en esa vista, pues te das cuenta de que hay muchos sectores, muchas sensibilidades y muchos desafíos. La Asociación Abelal inicia un plan de restauración de ecosistemas y para ello pues se diseña una especie de gran corredor ecológico que conecte el noroeste de Murcia con la comarca de Guadix. Se establecen una serie de criterios para la selección de los lugares de actuación, porque claro, no podemos actuar en todo sitio. Entonces, uno de esos criterios era la presencia en ese corredor de fincas de asociado a Albelal con terreno forestal y que estuviesen implementando prácticas regenerativas en su cultivo. Montes públicos, áreas Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario. En el caso de las comarcas del territorio andaluz, pues la categorización según el Plan Director Andaluz de Conectividad Ecológica y otra serie de aspectos como pueden ser presencia de ganadería extensiva, muy interesante para nosotros, mm, presencia de elementos icónicos de la vegetación y entonces con todo este con todo este refrito de criterios, pues sale un plan. Y con ese plan, que es como una especie de portfolio, vamos a buscar financiación. Nos llevamos la sorpresa de que la estrategia de financiación empieza a dar resultados y empiezan a contactarnos entidades con interés de apoyar proyectos de restauración. Pero claro, esa sorpresa se convierte en una duda o en no un conflicto, no llega a ser un conflicto, pero sí en algo a analizar y es que casi todos las organizaciones o entidades que nos quieren apoyar, su mayor interés es plantar árboles. Porque claro, como ahora es una moda y todo el CO2 se lo van a comer los árboles, pues lo que quiere todo el mundo es plantar árboles. Entonces nosotros nos planteamos darle un giro a esto. ¿Cómo convencemos a los financiadores que lo que quieren es pagar por plantar árboles de que nos apoyen? Cuando verdaderamente nosotros no siempre lo que necesitamos para una mejora ecosistémica en nuestro territorio es plantar árboles. Pues precisamente desarrollar ese concepto, ¿no? La riqueza de la biodiversidad de las zonas secas, semiáridas más bien, la presencia de elementos icónicos de especies que han sufrido una severa rarificación, como puede ser la sabina albar,
la defensa o preservación de las masas forestales que tenemos actualmente y que aunque algunas de ellas han sido muy denostadas, hablo de los pinos carrascos, de las reforestaciones masivas de pino carrasco, se hicieron en un momento en el que había unos criterios, unas necesidades sociales y en el cual no creo ni que se pensasen en que la vida iba a cambiar tanto, el mundo iba a cambiar tanto como para que la mano de obra fuese un limitante, como para que una persona con una motosierra pudiese tener el impacto que se tenía o que se puede tener. Entonces, se hicieron con unos criterios sobre todo de fijar suelo y de fijar población y de ayudar a esa población a tener un trabajo en el monte y que eso repercutiese eh, con una reducción de la erosión, con una reducción de la avenida y con los impactos tan severos que se podían sentir aguas abajo en la región de Murcia. Planteamos estas actuaciones y, curiosamente, nos empiezan a aceptar revegetaciones, nosotros no hacemos reforestaciones, nos empiezan a aceptar actuaciones de diversificación teselar, crear pequeños núcleos de plantas que puedan actuar ya en un futuro como donantes de semillas para engrandecer las poblaciones de esas mismas plantas, aclareos. Empezamos a plantear correcciones hídricas, pequeñas albarradas, pequeñas charcas de captación de agua que nos puedan aumentar la cantidad de agua que se infiltra en el suelo. Eh, la preservación del acervo genético de ciertos ejemplares muy icónicos, como puede ser la sabina milenaria que tenemos dispersa por el territorio, concretamente la más representativa, la que hay en el Cortijico, Monte Público, en Chiribel, y claro, empieza a haber resultados. Y esos resultados, ¿qué nos traen? Nos traen, como ha dicho el profesor eh, de la Universidad de Granada, nos trae gente que nos llama más. Entonces, vamos creciendo en cuanto a oferta y a demanda. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que todo esto hay que ponerle número, hay que categorizarlo, hay que establecer una serie de acuerdos, pues para obtener los permisos, para tener una garantía, tener una presencia más sólida, tanto en propiedades privadas como en propiedades públicas. No íbamos siempre a actuar en monte público. Somos una asociación, nos debemos a nuestros socios. Muchos de estos socios son propietarios forestales, como decía antes Raúl, y tenemos que darle un respaldo también a aquellos socios que dentro de ese corredor, dentro de unos criterios de restauración de ecosistemas, quieren poner su finca a nuestra disposición. Y al fin y al cabo, sin saberlo, estábamos firmando acuerdos de custodia del territorio. Que luego viene mi amiga Laura Sánchez y te dice, chacho, ¿y si hacemos esto? Pero le damos un nombre. Pues se lleva a junta directiva, mi presidenta estaba, creo, presente por aquí, Remedio Arre, y se acepta. Se acepta bajo unos criterios. Los criterios son la idoneidad de las actuaciones desde un punto de vista técnico. Que no vamos a promover cosas que no sea lo que necesariamente necesita ese monte. De una viabilidad técnica y económica. Y también de un discurso que vaya enfocado a lo que la Asociación Albelal hace, que es conectar. Tratamos de hacer un corredor ecológico, de conectar hábitats, de conectar poblaciones de Sabina Albar, que sabemos que son especies que tienen una biología de reproducción muy compleja, que necesita el viento para la dispersión de su polen y su polinización, y que ese aislamiento, motivado por el uso incontrolado en otra época, ha dado lugar, ¿no? Ese aislamiento que hace que algunos elementos no se reproduzcan. Entonces, buscando la conectividad ambiental, también la conectividad social. Somos una zona de especial importancia para la ganadería extensiva, eso no se puede olvidar. Somos una zona donde lo queramos o no lo queramos, sigue habiendo caza en mano de la gente que anda y al salto, no en mano, al salto, perdón. Sigue habiendo
usos de aprovechamiento relacionados con el monte y tenemos que integrarlo. Lo que decía antes también, que no se pueden hacer las cosas de espalda a la sociedad o a las sensibilidades que hay. Bueno, pues esto nos lleva a establecer estos contactos, estos acuerdos de custodia del territorio con los municipios de Fonelas, de Galera, de Huéscar y Benamaurel, y nos empezamos a encontrar con las dificultades. ¿Qué es lo que necesita un monte tan peculiar, tan icónico, tan relevante, que va a ser parte del nuevo Parque Natural de Andalucía? Plantar más árboles. Cuando se llama Umbría de la Sagra y por suerte tiene una población de Pinus nigra bastante sana, saludable, tiene elementos de biodiversidad tan característicos como el Plebeius golgus, una mariposita que se entretiene en tener el menor área de distribución del planeta para un endemismo de lepidópteros. Pues a lo mejor en esos sitios lo que hay que hacer es hacer trabajos forestales, utilizar los resultados de ciencia que hay, utilizar los resultados de técnica, como puede ser las recomendaciones del Life Forest CO2, de que ciertos manejos forestales bien hechos, bien planificados, pueden ayudar a las masas forestales, además de preservarlas y hacerlas más resilientes eh, frente a incendios forestales, pueden ayudarlas a ser más eficientes a la hora de fijar CO2, ¿no? Por la reducción de la competencia intraespecífica y por los nutrientes. Entonces, planteamos ciertas actuaciones, en ese caso, la recuperación de Umbría de la Sala, la recuperación de especies de poblaciones de frondosas, como puede ser Acer bospesulanum, Acer granatensis, Melanquiero vari, esos arbustitos, árboles productores de flores tan interesantes para los polinizadores en aquellos barrancos. Planteamos hacer plantaciones quirúrgicas de Sabina albar y planteamos hacer cercados de exclusión para aquellas plantas nutricias de Plebeius golgus. Resulta que esto no es tan interesante. Por desgracia, se busca mucho impacto superficial, mucho impacto en cuanto a número de árboles. Y cuando lo que planteas es una mejora ecosistémica, una mejora ambiental, empiezan a encontrar dificultades. En el mismo orden de cosas, bajamos a Cerro del Pez, Galera, un monte precioso, un paisaje típico de geoparque, con unas paleosismitas que son dignas de disfrutar y de fotografiar. Y allí sí que tenemos margen de maniobra para plantar. Tenemos margen de maniobra porque tenemos tierras vacías, tenemos territorios que pueden ser ocupados por aquella vegetación de la serie de afoxerófilas propias de estos territorios, pero claro, nos va a implicar que plantar árboles, plantar pino carrasco en lugares donde a lo mejor son la última zona que puede tener viables la alondra de Dupont, o bueno, alondra ricotí, como la queráis llamar. Y claro, eso ya entra en conflicto con qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, para nosotros la custodia del territorio es algo más, es muy importante para la Asociación Alvelar, pero lo que tenemos que trabajar entre todos es el mensaje de qué es importante, qué es lo que queremos hacer y qué se considera como impacto. ¿Qué es lo que se considera impacto? ¿Qué es lo que va a repercutir más en la biodiversidad, en los ecosistemas? ¿Qué es lo que más va a repercutir en la población en el entorno de ese monte público? Y vuelvo al principio, ¿no? A día de hoy el paisaje es lo que nosotros queramos. A día de hoy la biodiversidad es lo que nosotros decidamos que sea. Y creo que esto es algo a lo que tenemos los que nos dedicamos a esto, sentarnos y reflexionar, porque no es una cuestión baladí. Mm, Energías renovables son necesarias, la planificación de la ubicación, por supuesto, es aún más necesario. El acercar, por ejemplo, la producción al consumo. Y son necesarios los árboles,
sí, pero a lo mejor no en las densidades o en las expansiones que se solicitan. Ujú. Y para terminar, la dificultad máxima para mí es encontrar financiación fuera de modas. Encontrar financiación fuera de modas. Y la sugerencia, el medio rural se queja de abandono de la población joven, el medio rural se queja de falta de reclutamiento juvenil. He estado trabajando varios años en un GDR, con lo cual sé el esfuerzo tan encomiable que hacen por intentar apoyar a las poblaciones de sus comarcas, pero tenemos que dar un giro un poco más innovador a esto. Ujú. Y volver a considerar que hay un sector al que se le lleva mucho tiempo sin dar atención, que es el sector forestal. Eh, Se habla siempre que no se le da como la importancia necesaria por la falta de rentabilidad, pero la rentabilidad, desde mi punto de vista, esto simplemente es Cada vez más despistado. Ha entrado por ahí alguna. la rentabilidad no puede ser solo una rentabilidad económica. La Olga dice que eso puede ser una metástasis. La rentabilidad no puede ser solo una rentabilidad económica lineal. Debe incluir varios conceptos de la rentabilidad. Una rentabilidad social, una rentabilidad ambiental, una rentabilidad a futuros, si lo queremos llamar. Y todos esos planos de rentabilidad tienen que intersectar de una manera equilibrada. Y bueno, Pues, en eso es lo que vamos a intentar estar desde la Asociación Alvelar. pues nos quedamos con esa invitación a esa reflexión que me parece muy interesante y me parece también interesante ese punto de vista que nos has planteado de no quedarse solo con la alegría de ver que llega financiación y no amoldarse a lo que quiere que se haga esa financiación, sino tratar de convencer de que debe ser otra cosa. Apuntamos esas ideas que nos dejas, Fernando, y te agradecemos muchísimo que hayas participado. Y ya sí vamos a ir a la última intervención de esta mesa redonda. Muchas gracias, Fernando. Bueno, se va a alargar un poquito más el seminario, pero creo que es bastante interesante la parte que nos queda, porque en esta apuesta por hacer de la custodia del territorio una herramienta lo más participada posible, se cuentan además con entidades de apoyo, hemos hablado de ellas a lo largo de esta tarde. Otro de los componentes de esta mesa redonda es Tomás García Píriz, profesor titular del área de proyectos arquitectónicos e investigador de la Universidad de Granada. Vamos a hablar en este caso del Departamento de Expresión Gráfica, Arquitectónica y en la Ingeniería de la Universidad de Granada, que ha suscrito un manifiesto de apoyo al acuerdo de custodia de la cueva de los Algarbes en Goraje, del que ya hemos hablado también, ¿no? Y este manifiesto de apoyo se compromete a la investigación sobre la funcionalidad, singularidades de las cuevas de los Algarbes en el sistema social y económico del territorio a lo largo de la historia y la transferencia, que eso es fundamental, ¿no? Eso es uno de los compromisos siempre de la universidad, la transferencia de este conocimiento a la sociedad. Buenas tardes, Tomás. Hola. Buenas. Hola, Bueno, ¿se me escucha? sí, se escucha perfectamente y bueno, queríamos contar con tu participación para que nos contaras en qué consiste exactamente ese apoyo, ¿no? Y por qué es importante que un acuerdo de custodia, el concepto sobre el que hemos estado hablando esta tarde, cuente también con entidades de apoyo como la Universidad de Granada en este caso. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque creo que no hemos pasado de tiempo y, como decía Fernando, lo de ser antepenúltimo te hace que todo se haya dicho, pero lo de ser último ya es que se ha dicho todo. Entonces, voy a intentar ser breve, ¿no? Yo creo que también hay perfiles cercanos, ¿no? Como el de José María, que también ha hablado desde el punto de vista de la Universidad de Granada. A ver, mi incorporación a este instrumento de la custodia es reciente. De hecho, el primer contrato un poco en el que estoy involucrado es este de los Algarbes. Y bueno, desde un punto de vista más genérico, más global, lo que significa, o que entiendo yo que este instrumento favorece a la universidad es básicamente facilitar el contacto, ¿no? Con una situación de interés, o sea, acercarnos a una condición en donde se favorece que haya un diálogo previo de las partes para que se genere una investigación y, como tú has dicho, Pilar, sobre todo para que se genere una transferencia, o sea, que realmente
ya hay que este instrumento nos permite como un protocolo sencillo donde de pronto canalizar actividad de investigación y que fácilmente pueden, primero porque la propiedad no lo facilita, segundo porque hay entidades que nos apoyan, ¿no? Como es un ayuntamiento en este caso, ¿no? Que es la entidad custodiadora FE, que permite que esa transferencia se pueda realizar, ¿no? Yo creo que en ese caso, yo creo que es como un vehículo que a mí me interesa y que yo creo que en este caso, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Con el caso de los Algarves, ¿no? Si hablamos de un punto más concreto, o por lo menos en este caso desde mi departamento, mi área de conocimiento y mi departamento, es el interés en un patrimonio muy concreto que en el fondo, desde un punto de vista, tiene como casi un valor de ADN, ¿no? Genético del paisaje del geoparque, que es la cueva, ¿no? La cueva es de una transversalidad pues manifiesta, ¿no? Porque sobre una cueva se superponen muchas capas, que es la continuidad con el paisaje, la geología, la arqueología, la historia, la etnografía, botánica. Hay tantas capas que es capaz de ese vaciado, ¿no? Cuando hablamos de hábitats trogloditas, que casi puede como englobar casi en ese gesto pues toda una historia, ¿no? Toda una historia del geoparque. El caso de la cueva histórica, la cueva medieval, vamos a hablar también medieval y otras cuevas patrimoniales, a mí me interesan muchísimo porque también contienen como muchos rasgos, desde el punto de vista de arquitectura estoy hablando siempre, ¿no? Esenciales, que con el tiempo muchas veces se han ido perdiendo. Las cuevas que conocemos hoy son unas cuevas que han tenido una evolución propia, la cueva a la que estamos acostumbrados a ir ahora, ¿no? Y que sin embargo en muchos puntos pues, se han alejado de ese modelo que la cueva medieval pues todavía contiene en esencia y en rasgos, ¿no? Entonces, como que facilitar el acercamiento a ese patrimonio tan concreto, me parece como para un arquitecto, un docente, un investigador de arquitectura, como algo básico, fundamental, ¿no? Que por lo menos tiene un interés manifiesto, ¿no? Claro, una de las... de hecho, yo llevo tiempo investigando en este tema y una de las cosas que siempre me ha interesado es el hecho de registrar, ¿no? Del registro, o sea, cartografiar estas cuevas. Tenemos que tener en cuenta que una cueva, estas cuevas, estamos hablando de cuevas del siglo X, estas cuevas que tienen, casi cuevas originales, ¿no? Pues están expuestas a, pues, excepto aquellas que se han mantenido en uso, ¿no? Pues suelen estar expuestas a una degradación continuada por motivos varios, ¿no? Porque hayan sido como transformadas de una manera como violenta o porque están en condiciones de abandono o porque simplemente es una condición propia de la cueva que es su carácter perecedero, ¿no? Como el de una montaña, en el sentido de que se puede derrumbar y temas. Entonces, una de las acciones que muchas veces, o por lo menos que estamos haciendo en el área, o que hemos activado en el área, es esa sería de casi de catálogo, de registro, ¿no? De ser capaz de cartografiar. Igual que a los años 80, 70 se hizo un inventariado importante a través de una arquitecta, arqueóloga, que era María Bertrán. Ahora mismo las nuevas tecnologías, en este caso nube de puntos, escaneado 3D, nos permite hacer modelos actualizados como súper precisos a muchos niveles, que pueden tener muchos usos, desde el análisis arquitectónico espacial, de tipologías, desde la localización digamos, de sus fallas, de sus roturas, o una especie de mapeado de lugares de consolidación para posible intervención de consolidación, hasta la generación de dibujos que nos puedan servir, y esto es muy importante, para la divulgación, es decir, no para la transferencia. Es decir, que hablaba una frase muy bonita antes, ¿no? Hablaban lo de conocer, ¿no? Y amar, ¿no? Algo así, ¿no? Había esa especie de trío, no se me olvida una de ellas, ¿no? Conocer, amar y proteger. Había algo así, y cuidar, ¿no? Sí, y cuidar. Proteger, ¿no? Ese trío era como muy bonito, ¿no? Pues de alguna manera esta acción de catálogo, ¿no? O de registro, pues nos parecía como fundamental, ¿no? Como para sentar la base antes de cualquier tipo de acción de protección, de divulgación o de puesta incluso en valor. Yo creo que es necesario esa cartografía. Yo la llamamos como una especie de cartografía analítica, ¿no? Que nos permita, pues, en un momento dado, incluso, de hecho, tenemos ejemplos de otras cuevas que he podido tener en contacto que están en peligro de derrumbe y posiblemente lo único que quede de esa cueva en la memoria sean unos dibujos, ¿no? O sea, esto es como los dibujos de mapas de ciudades que desaparecieron, ¿no? Entonces yo creo que esa vía de poder entrar, de hecho de poder entrar en una cueva, ¿no? De
de alguna manera ese canal esté abierto, pues me parece, para empezar, como una forma de facilitar las cosas, para iniciar un proceso que ahora es como un pequeño gesto y que con el tiempo pues, puede desembocar en otros muchos, ¿no? Yo entiendo que este acuerdo que se ha firmado con los Algarve es un acuerdo piloto, pero que bien podía ser un acuerdo que pudiese clonarse con tantas cuevas, digamos, de valor patrimonial como tenemos en el territorio. Estamos hablando de un sinfín de ellas que bien se merecen un estudio pormenorizado, ¿no? Yo no agregaría mucho más. Estoy ahora como expectante, ¿no? A ver cómo yo como soy nonato con esto, estoy expectante a ver cómo evoluciona y la verdad es que con muchas ganas. Así que ha sido un placer escuchar el resto de las perspectivas porque es verdad que incluso esas miradas críticas, ¿no? Que hace que uno también vaya con una especie de visión más general, ¿no? La que tenía hasta ahora. Así que muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, Tomás, por haber aceptado la invitación, por haber participado y ojalá, pues, como dices, surjan muchas más posibilidades de apoyo, ¿no? Y de protección a otras muchas de esas cuevas medievales que tenemos en el territorio. Pues con esta intervención sí que pasándonos un poquito del tiempo, no en exceso, 10 minutitos sobre lo que estaba previsto, o sea que creo que con todo el contenido que hemos abordado esta tarde, creo que hemos cumplido bien el horario y simplemente queda agradecer a todos los ponentes, a todos los intervinientes en la mesa redonda y a todas las personas que nos habéis estado siguiendo en este seminario online sobre la custodia del territorio. Y bueno, pues nos emplazamos a vernos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto.